Si devolviésemos todo el agua que utilizamos, imaginaros, después de asearnos, de lavar, de fregar con detergentes, grasas, restos orgánicos, al río, tendría unas consecuencias devastadoras para nuestro entorno. Por eso, antes de hacerlo, hay que depurarla. Lo hacen en este lugar y, como os decíamos la semana pasada, vamos a conocer cómo lo hacen. Acompáñennos. La estación de aguas residuales de Salamanca se encuentra en la zona conocida como El Marín. Fue inaugurada en 2003. Desde 1984 hasta entonces se encontraba en Huertaotea. Antes del 84 no se depuraban las aguas. En esta planta se procesan todas las aguas que se recogen de Salamanca y del Alfoz a través de 3 colectores. Uno de la propia capital, otro que recoge las del sur y otro la de la zona norte. Hay 3 líneas de trabajo: la de aguas, donde se separan los líquidos de los sólidos; la de fangos, donde se someten a un espesamiento para disminuir su volumen y facilitar su manejo; y la de gas, donde el biogás que provoca la fermentación es almacenado en depósitos y utilizado como combustible. Buenos días, Javier. Aquí estamos otra vez esta semana. Aquí tenemos resumido todo el proceso. Efectivamente, este es el sinóptico que tenemos aquí en la EDAR de Salamanca, parecido a lo que tenemos en la ETAP de Salamanca, pero en este caso la EDAR, que sería el principio del fin del camino del agua. Aquí llegan las aguas residuales de Salamanca y todo su Alfoz, y me gusta siempre dar un dato importante, ¿no? El Tormes, que es de donde tomamos el agua, son 284 kilómetros, desde la Sierra de Gredos hasta Fermoselle. El agua recorre 902 kilómetros antes de llegar aquí. Más de 4 veces. Claro, o sea, es... No, yo me gusta comparar, es la distancia entre Lisboa y Alicante, es una barbaridad de recorrido y hay que tratarla, protegerla. Y me gusta decir que esta es una fábrica, una fábrica de recursos. No solamente depuras el agua para devolverla en perfecto estado, sino además le sacas valor. Ese valor se traslada pues, en energía y en lodos para la agricultura. Esta instalación es muchísimo más grande que la instalación de la ETAP. Estamos hablando que tenemos una superficie de cerca de 300.000 metros cuadrados, unos 280.000 metros cuadrados, 11.000 metros cuadrados están para fotovoltaica, cerca de 1.860 placas, o sea, es muy interesante. Los coches, los vehículos que tenemos aquí son de gas, también tenemos un punto de carga eléctrico, tenemos una gasinera, también podemos generar gas para los vehículos a través del gas que sacamos del metano de los digestores. Hasta ahora todo eso lo usa la planta, me decías. Es para la planta, sí, es para la planta. No está pensado en producción, está pensado para autoconsumo, efectivamente. Si se necesitara para producción, es el gas apto para... Esta planta, aproximadamente, en verano, evidentemente con la fotovoltaica, podríamos llegar a ser un 75% autónomos entre la fotovoltaica, que tenemos del orden de 1,6 megas al año, de kilovatios, y del gas. El gas puede estar en torno a mejor un 40%, pero en verano hay picos del 75% de autosuficiencia. O sea, es importante decirlo, porque eso es importante, que eso es a través de lo que somos capaces de obtener de las aguas residuales. Pero es importante, no confundamos lo que podemos obtener de las aguas residuales de lo que no tiene que ir en las aguas residuales, porque aquí realmente hay 1.600 toneladas entre toallitas y las grasas y las arenas que transporta el agua residual, que evidentemente lo que hay que hacer es en el tratamiento quitárselas antes de que entre en el propio tratamiento. Porque los lodos son buenos, los lodos ya te explicará Santi que van a servir. Las grasas y eso se quita incluso Claro, las grasas, las arenas, todo eso se quita y después a partir de ahí la materia orgánica la usamos. Una cosa muy importante, la usamos para depurar. Aquí hay una parte que te van a explicar que es un poco muy interesante, que es el reactor biológico. Ese reactor biológico nos hace falta esos lodos, los fangos, tenemos unos 12 días, 12-15 días, por una reacción biológica para quitar los nutrientes, el nitrógeno y después el fósforo al agua. El otro día te comentaba, Adrián, el tiempo que tardamos en potabilizar, pues 14 horas desde que llega del azud, 6 horas. Aquí el agua está más de 24 horas. Más de 24 horas. Esta planta está preparada para 580.000 habitantes equivalentes, que es el doble de la población que tiene Salamanca y el Alfoz. Estamos en torno a la mitad, 280.000, pero hay un tema importante que lo vas a ver. Tenemos bombas que son capaces de bombear 8 piscinas olímpicas en una hora. Esta planta está preparada para 117.000 metros cúbicos
hora, o 117 millones de litros a la hora. 117 millones estamos de en torno a litros. la mitad. O sea, es un 117 millones a la hora. al día. 117 millones al día. al allí al eran día. 104. Nos comentábamos que hace unos años no depurábamos el agua, en la década de los 80 iba directamente, has comentado, directamente al que río. No es que nos diera igual, ¿no?, el medio ambiente, creo que la conciencia era diferente, pensábamos que no dañábamos tanto. Pues Encantados vamos a conocerlo. Perfecto, vamos a buscar a Santi y empezáis la mañana viendo esta maravillosa planta. Vamos a ver aquí si estamos trabajando a Santi, que es el jefe de planta, y a Juan Boríñigo, que es el encargado. Bueno, Santi, perdona, te voy a presentar. José Ángel, encantado. Igualmente. Pues, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos por el laboratorio, para que veáis precisamente, ahí ya podemos ver cómo entra y la calidad de cómo entra y cómo sale el agua. Perfecto, pues vamos. Gracias, Javier. Nos vemos después, muchas gracias. Aquí hacéis, Santi. Aquí hacemos analíticas diarias para controlar el proceso y el funcionamiento de la planta, y controlamos lo que es la calidad del agua por un lado y lo que es la calidad del fango por otro. Tanto cuando llega como sobre todo cuando sale, ¿no? Para saber que está depurada o qué. Correcto, en diferentes puntos de la instalación analizamos la calidad para ver el rendimiento global y también el intermedio por cada etapa. Aquí, sin ir más lejos, tenemos unas muestras de hoy precisamente de la calidad del agua, que como digo la controlamos, en este caso, este es un ejemplo de la calidad del agua que llega de entrada, ¿vale? Agua bruta que llamamos, como veis cargada en sólidos. Este sería un nivel intermedio, aquí ya hemos decantado una parte importante, en torno al 70% de la materia sólida se ha eliminado, pero es un agua que todavía no está tratada, que tiene materia orgánica y diferentes contaminantes. Y esta ya sería el agua de salida que vertemos al río. No sé si será potable o no, pero si me veo en un extremo de necesidad, yo ese agua la bebería. En un extremo de necesidad, este agua, convenientemente desinfectada, se podría consumir. Sí. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo controlamos también, que como he dicho, aparte del agua, de la línea de agua, tenemos que controlar la línea de fangos, porque aquí tenemos 3 líneas diferenciadas, la más importante es la del agua, pero la de fango no es menos importante, entonces tenemos que controlar las condiciones en las que trabaja el fango de la instalación, porque como luego veréis, aquí el corazón de la planta es nuestro tratamiento biológico. Entonces ahí tenemos un cultivo bacteriano que tiene este aspecto que veis aquí, y aquí se hacen diferentes ensayos para controlar su calidad y cómo está funcionando el proceso. Aparte de eso, con equipos de microscopía, y aquí tenéis un ejemplo, controlamos el cultivo bacteriano. Al final nosotros aquí lo que tenemos no deja de ser una granja, un cultivo de bacterias, de microorganismos. Aquí tenéis un ejemplo de lo que podemos ver diariamente en el microscopio, y nosotros podemos controlar qué bacterias se está desarrollando, cuál es predominante, porque hay bacterias que interesan, otras que no. De esta manera controlamos lo que está ocurriendo a nivel microscópico en el reactor biológico. O sea, para que me quede claro, en la potabilizadora había un tratamiento químico para hacerla potable. Aquí es todo, por así decirlo, sostenible, ecológico. Correcto. En la potabilizadora tienes un tratamiento físico-químico, una combinación. Aquí también tenemos parte físico-química, pero el corazón de la planta es un tratamiento biológico, en el que son seres vivos y hacen el trabajo principal, lo desarrollan bacterias, para las cuales lo que para nosotros es contaminación y un residuo, para ellas es fuente de energía. Pues aquí hemos visto todo. Vamos a comenzar lo que es el paseo por la planta. Vamos a ver viendo paso por paso. Correcto, vamos para allá. Yo te sigo. Esto es el principio de todo. ¿El agua llega a través de allí? Por aquellas ventanillas del fondo. Sí. Bueno, casi se aprecia la corriente abajo, cómo llega. O sea, los 3 colectores de los que se coge llegan a un punto ahí fuera, ¿no? Correcto. Ahí va pelos, papel, compresas, toallitas, todo ahí eso es sólido. Sí, bueno, hay un poco mezcla de residuos. En la parte del fondo se van a depositar arenas y cosas sedimentables, y arriba hay partes flotantes, aquí llegan plásticos, llegan trapos, llegan un poco grasas flotantes, llega un poco de todo. Trapos, gasas, toallitas, sí. Hay un problema en lo que es el saneamiento del ciclo del agua con el tema este de las toallitas, que ya nosotros hemos hecho alguna campaña de marketing y demás para evitar
eso no es realmente no es agua residual, es basura, todo eso no debería llegar aquí. Claro. Eso es perfectamente evitable, es cosas que se vierten al inodoro que pueden ir perfectamente al cubo de la basura que tenemos en el aseo de casa, por ejemplo, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que nos atasca los elementos mecánicos de la planta y nos genera muchos problemas, porque además previamente a llegar aquí hay bombeos intermedios en la red de saneamiento. No todo el agua es capaz de llegar aquí por su propio peso. Hay diferentes bombeos estratégicos en la red. ¿Vale? Esos bombeos, ante la presencia de estas toallitas, se atascan y generan muchos problemas. Pero si lo raro es que no se atasquen, no a lo mejor las tuberías vuestras, ¿sabes? Que son enormes. Digo las tuberías de la comunidad. Las de casa, claro. Así. Bueno, a veces pasará, claro. A veces pasará, claro. Tendrían que estar los camiones todo el día sacando, bueno, yo he visto, quitando desatascos. Bueno, nuestros compañeros de redes, una de sus labores es desatascar sitios de la red en la que se van depositando estos elementos. Ajá. Entonces se llama pozo de gruesos por eso, porque ahí se quita lo más grueso. Vale. Tenemos estas rejas que impiden que ya avance cualquier elementos de más de 10 centímetros y se retira con este mecanismo. Se trata de irle quitando contaminación al agua por fases. O sea que esta reja, todo lo que sea mayor de 10 centímetros no pasa. Aquí ya no va a pasar nada mayor de 10 centímetros. Vale. Se va a ir acumulando en este pozo y lo vamos a ir retirando con este mecanismo. Con esta máquina. Una vez que el agua ha pasado la reja de entrada, lo que vamos a hacer es bombearlo hasta el nivel en el que estamos. Las bombas están abajo, detrás de ese muro, en el otro lugar. Lo subimos de cota, pues estará en torno a 6-8 metros subida de altura hasta este nivel. Y como digo, de aquí hasta la salida va a ir discurriendo por su propio peso. ¿Y esas compuertas? Vamos a entrar en estos canales en los cuales vamos a entrar a un sistema de rejas de limpieza automática. ¿Y qué es lo que limpiáis en estos canales? Aquí tenemos unas rejas que tienen un paso máximo de 5 milímetros en los cuales vamos a retener todos aquellos objetos sólidos que se han escapado de la reja inicial, que era más amplia, como ya indiqué antes, de 10 centímetros. A partir de aquí no vamos a dejar que pase ningún objeto superior a 5 milímetros. ¿De 5 milímetros? Claro. Medio centímetro. Entonces aquí se va a retener plásticos, gasas, toallitas, cosas de ese tipo que llegan con el agua residual. Vale. Realmente no deberían llegar aquí. Todo esto son material que fácilmente se puede derivar a un cubo de la basura en casa, ¿de acuerdo? Y no debería venir en lo que es un agua de inodoro o agua residual. Desde luego. Pero bueno, insistimos mucho en eso. En esta sala contigua, Santi, ya prácticamente hemos quitado todos los sólidos. Así es, aquí hemos quitado todo lo más grueso, lo más voluminoso, y aquí vamos a separar dos componentes que vienen con el agua residual, que son arenas por un lado y todo lo que son flotantes grasas que pueden provenir de aceites de cocina. En el fondo del canal las arenas, porque van a ir abajo, y en la parte superficial todo lo que es flotante, todo lo que son grasas y aceites. O sea, quedaría arena, agua y grasas y aceite. Eso es. Y la arena por un lado y las grasas por otro lado lo vamos a retirar para su retirada ya a vertedero, junto con todos los residuos que hemos retirado en los equipos de desbaste que hemos visto anteriormente. Y el agua sigue para abajo. Y aquí ya termina el pretratamiento. Esto ya es agua pretratada, con lo cual seguimos el curso de la línea de agua hacia la siguiente etapa, que ya es el tratamiento primario. Como si fuera un río, seguimos el curso. El curso del río. Vale. Y aquí ya nos encontramos con agua prácticamente solo, ¿no? Es agua contaminada. El agua todavía contiene mucha contaminación, básicamente materia orgánica y también nutrientes, nitrógeno y fósforo, que tenemos que retirar antes de verter al río. Vale. 4 piscinas redondas aquí. ¿Qué hacemos en estas? Esta primera etapa es una decantación primaria. Esta especie de piscinas es un remanso de agua en el cual todo aquello que es más pesado que el agua se va a ir al fondo, generando unos fangos que llamamos fangos primarios, porque es la decantación primaria, de manera que en esta etapa somos capaces de eliminar en torno al 70% de la materia que somos capaces de la materia sólida por decantación, y en torno al 50% de la carga orgánica que tiene el agua pretratada. Luego sigue hacia adelante y allí tenemos aquellas piscinas rectangulares. El tratamiento biológico. Esto, como nos decías, es
el llamado reactor biológico. Exacto. Aquí hay un tratamiento biológico, como el nombre indica, y lo que hacemos es un cultivo bacteriano. Aquí hay seres vivos, microorganismos, que en determinadas condiciones van a coger, y lo que para nosotros es contaminación, tanto la materia orgánica como nutrientes, nitrógeno y fósforo, sí, lo van a asimilar porque para ellos es alimento y fuente de energía. Veíamos antes desde la terraza que hay como 3 piscinas. Esta es la más larga, pero luego hay otras 2 más pequeñas en cada una parte. ¿Por qué ese diferente tamaño? Eso se debe a que aquí van a convivir diferentes familias de microorganismos de diferente tipo que ellos se desarrollan en diferentes condiciones. Entonces el reactor biológico se divide en varias cámaras porque las cámaras funcionan diferente. Hay una zona aireada, que es esta principal que podemos ver aquí, en la cual se desarrollan unos microorganismos que necesitan oxigenación, aire para desarrollarse, sí, pero hay otras cámaras en las que se van a desarrollar otro tipo de microorganismos que por ejemplo son aquellos que nos van a ayudar a eliminar nitrógeno y fósforo, que no requieren aireación o por lo menos no de continuo. Entonces son diferentes cámaras con diferentes condiciones. O sea, conviven todas, pero en función de cada una de ellas hay unas que predominan más que otras, ¿no? Eso es, eso es. Aquí lo que vamos a conseguir es que la materia que viene disuelta con el agua, que ha salido del tratamiento de los decantadores primarios, sí, los microorganismos lo van a asimilar, van a crecer, se van a desarrollar y van a formar flóculos agregados en forma ya casi de fango, que eso sí ya lo vamos a ser capaces de eliminar del agua, de separar del agua por decantación en la última etapa, que es la decantación secundaria, que funciona igual que la primaria. O sea, son esas otras 4 piscinas redondas que vemos ahí. Esas 4 piscinas del fondo es la que van a hacer en la última etapa, que es los flóculos bacterianos que hemos generado aquí, se van a separar allí. Vale. Después de esas 4, ya lo que queda es la salida al río. La salida al río. Devolvemos al cauce lo que hemos cogido originalmente en Villagonzalo, en este caso. Pues vamos a ver el final, ¿no? La desembocadura, ya, por así decirlo. La desembocadura, el final del trayecto del agua, el ciclo del agua terminaría ahí. Último tramo de la línea de agua. Eso es. ¿No? Aquí termina la línea de agua y ya es la salida al cauce natural, al río Tormes en este caso. A través de este canal. Veo que hay como un laberinto, pero no lo está haciendo ahora, como que lo bordea. ¿Por qué? Este laberinto está pensado para en el caso que tengamos que clorar el agua para desinfectarla, sí, que se haría por motivos sanitarios, tenemos la posibilidad de hacer este recorrido más largo para dar más tiempo de contacto al reactivo y que se mezcle con el agua para que pueda actuar más tiempo de retención antes de liberar el agua al río. Madre mía, todo el recorrido que ha hecho desde que la cogimos en el azud de Villagonzalo. Desde Villagonzalo pues se ha recorrido muchos kilómetros. Ajá. Aquí es lo último ya que vemos. Esto ya es el final, aquí es cuando se devuelve el agua a su medio, en las mejores condiciones. Ajá. Entonces, y es una calidad pues muy cercana a la que se capta en Villagonzalo. ¿Dónde vamos ahora? Bueno, ahora vamos a ver la segunda línea, que es la línea de fangos. Tratamiento del fango que hemos generado en la línea de agua, tanto en la decantación primaria como en la secundaria. ¿Hacia allí? Hacia allá. Aquí llegan todos los fangos que se han retirado del agua, que también tienen que ser tratados. Correcto. Los fangos generados en la línea de agua, tanto los primarios como los secundarios, necesitan su tratamiento para poder retirarlos a su fin último, a terrenos, y entonces pues lleva una serie de secuencias. La primera es quitar el porcentaje mayor posible de humedad, porque viene muy diluido. O sea, el 99% del fango que nos llega aquí es agua. Entonces se trata de irle quitando agua para poderle dar después su tratamiento final. No es lo mismo, pero para que la gente nos entienda, para que quede como el estiércol. Muy similar. Muy similar. Tenemos que pasar de algo que es 99% agua a una cosa pastosa similar al estiércol. Eso es, que tenga humedad, pero que sea muy sólido. Eso es. Vale. Entonces tenemos una primera etapa, que es etapa de espesamiento. Espesamiento es quitar un porcentaje de humedad, que pasamos de un 0,5% a una concentración de un 3, un 5%, que puede no parecer mucho, pero es bastante. Entonces esos fangos, los primarios, vienen en estos equipos que son aquí, espesadores. ¿dónde estamos? Eso es.
se elimina un porcentaje importante del agua, sí, y los fangos secundarios se envían al flotador, ¿vale? ¿Es ese depósito de ahí? No, tenemos los flotadores los pesadores al fondo y el flotador en el que estamos ahora mismo. Vale. Una vez concentrados los fangos, se van a juntar. Y ese fango mixto vamos a alimentarlo a ese equipo que se ve ahí al fondo. Realmente tenemos 3 unidades, ¿sí? Que es un digestor de fangos. Vale. Eso es un reactor biológico, es muy diferente al que hemos visto en la línea de agua, ¿sí? Pero tiene su cometido y lo realizan también seres vivos, bacterias. Son unas bacterias que se van a encargar de metabolizar la materia orgánica que tienen estos fangos, porque tienen mucha materia orgánica que para ellos es alimento, ¿vale? Y luego ya... Una vez el fango digerido y estabilizado, el último proceso, antes de su evacuación de la planta, es su secado final. Sí. Tenemos unas máquinas de deshidratación que son como una especie de lavadoras gigantes, que por sistema centrífugo es un tambor que gira a mucha velocidad. ¿Como las lavadoras? Similar a la lavadora cuando hace centrifugado, por eso se llaman centrífugas, separan lo que es el sólido de lo que es el líquido. Luego ya se almacenan los depósitos y a cargar a los camiones, ¿no? Eso es. Aquí es donde culminaría la línea de fangos, Santi. Correcto, aquí termina la línea de fangos. Una vez que hemos hecho el tratamiento del fango, lo vamos a depositar en estos silos, sí, para que, como se ve, se cargue en camiones y se lleve a su destino final, que son terrenos agrícolas para su uso como abono. ¿Y cómo os piden? Bueno, los agricultores, su necesidad... Yo soy agricultor, tengo una tierra y quiero fango para abonar mi tierra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me vais a pedir? ¿Cuánto tengo que pagar si tengo que pagar algo? ¿Cómo...? Bueno, tendrías que venir aquí y tendríamos que revisar todo lo que nos requiere la normativa. Hay una directiva europea que está traspuesta a nuestro ordenamiento, entonces te va a exigir que tus tierras tengan un nivel determinado de metales pesados, por ejemplo, o una serie de parámetros que tenemos que analizar y ver si están en los rangos adecuados, es decir, no vale cualquier terreno, entonces el agricultor nos tiene que traer muestras para analizarlas, los terrenos. Y después hay que ver la situación, identificar por supuesto la parcela. Claro, tendría que traer la escritura, porque no os puedo decir, quiero abono para la Armuña y luego a lo mejor me lo llevo a otro lado. Sí, bueno, ahora ya hay medios digitales en el SIGPAG que también cualquiera puede consultar en internet, puedes identificar perfectamente la parcela con su ficha técnica, sí, y te dice exactamente y a vista de satélite y con coordenadas y todo, dónde está esa parcela. Te iba a preguntar también, sé que el Itacil tiene hecho análisis prácticamente de todos los suelos de Castilla y León. ¿Cogéis también de ahí los análisis diciéndoos la parcela o aún así hay que ir a la propia parcela a coger muestras? Es obligatorio coger muestras, vale, analizarla y que entre en el rango permitido. Y también que la parcela no esté en zonas excluyentes para este tipo de actividades, como son zona cepa, de protección de las aves, sí, etcétera, ¿vale? O sea, no vale cualquier zona. Vale, el agricultor viene aquí, os dice dónde está la parcela, analizáis los terrenos y luego veis y vemos si es apta y si la analítica cumple, las dos cosas. La analítica cumple. Correcto. Y luego os encargáis todo, y la analítica esa también os encargáis vosotros de hacérsela al agricultor y todo. Nosotros nos encargamos de todo el proceso. Él lo único que nos tiene que hacer es hacernos llegar las muestras, identificar la parcela y nosotros nos encargamos de las analíticas de los terrenos y del transporte. El trabajo del agricultor sería, una vez que ya el lodo... Exacto, que está depositado en su terreno, ese trabajo de esparcirlo, que bueno, que también es laborioso, que no es cualquier cosa. Hemos concluido con la línea de fangos, iniciamos lo que es la línea de gas, a partir precisamente de la de fangos, ¿no? Eso es. De la etapa de digestión de fangos, que es ese reactor que veis ahí al fondo, ¿sí? Ahí tenemos un cultivo bacteriano anaerobio que funciona sin oxígeno, sí, y que tiene la peculiaridad de que genera biogás. Está cerrado. Está cerrado, ausencia de oxígeno, y las bacterias que ahí trabajan generan biogás. Que el 60% es metano que es combustible y que vamos a poder utilizar. ¿Para qué nos va a servir? Podéis ver las tuberías de inoxidable con las cuales se va a recoger. Tenemos este sistema de gasómetro en el cual se va a almacenar para mantener una presión en el circuito constante, y ese biogás lo vamos a utilizar en unos motores de combustión que tenemos en este edificio de al lado para dos propósitos. Uno, generar electricidad. El motor va a quemar... Para la propia planta, lo que me decía al principio Javier, ¿no? Eso es. Es autoconsumo. Es autoconsumo, sí. Vale. Es un motor que simplemente quema ese biogás y mueve un alternador que genera electricidad. Con eso somos capaces de generar en torno al 40% de media de nuestro propio consumo. Vale. ¿De acuerdo?
Y después esas máquinas necesitan refrigeración, entonces al pasar agua por esas máquinas vamos a conseguir un segundo propósito, que es generar agua caliente para mantener los digestores de fangos a la temperatura que necesitan, que son entre 35 y 40 grados. Y para un tercer propósito, que es este que tenemos aquí detrás, aquí tenemos lo que llamamos una gasinera, que es como una en lugar de una gasolinera en la que repostas combustible líquido en un coche, nosotros somos capaces, con ese biogás, con una purificación de ese biogás y una compresión, generar gas natural comprimido con el cual alimentamos nuestros vehículos. Y con esto concluiríamos ya lo que es la visita a la estación con la línea de gas, que es la tercera de las 3 líneas que tenéis. Con esto hemos descrito las 3 líneas y es el proceso global que hacemos aquí en la depuradora. Pues vamos a ver si ha llegado Javier. Vamos hacia la zona de I+D. Efectivamente. Vale. Zona que se inauguró el 26 de septiembre del 2023, que es lo que llaman nosotros el hub tecnológico, con todo lo que estamos haciendo aquí en la planta. Jorge. Encantado. Y Luis. Sí, nosotros arrancamos de la línea de biogás, en el que tenemos un tratamiento de membranas y solventes verdes para producir biometano y poder inyectarlo en red, en el que luego lo vamos a utilizar para electricidad y energía térmica, para el autoconsumo de la propia planta y luego también para poderlo inyectar en los coches o vehículos que tenemos en el departamento. ¿Y eso con la línea de biogás? ¿Con la línea de lodos? Con la línea de lodos lo que tenemos es un estudio de pequeñas poblaciones, el estudio Dalia, que lo patentó Aqualia, y luego tenemos otro estudio de digestión anaerobia, que es la digestión dual. Resumiéndolo mucho, ¿qué diría yo? Es un poco más o menos lo que hemos visto en las 2 líneas anteriores, pero mucho más avanzado, más eficiente, ¿no? Claro. Y más rentable también. Sí, o sea, exacto. Que es el objetivo. Sí, el objetivo que sea más sostenible y, por así decirlo también, que sea sostenible y cumplir con la normativa de la Unión Europea. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por este paseo, ¿eh? Muchas gracias a ti, espero que te hayas llevado toda la información necesaria y creo que ya con esto tienes el título de ingeniero de aguas. Casi, no tenía ni idea de lo que se hace, ni en esta estación ni en la de la semana pasada, ha sido una sorpresa. Es complicado, intentamos siempre explicarlo, pero cada día, pues hombre, yo sé que, más tú que has preguntado mucho, me consta que has preguntado muchísimo y espero que se transmita y que la gente se lleve una idea de importante el trabajo, del trabajo que ellos hacen en casa y el trabajo que hacemos nosotros aquí en las plantas, y estamos a tu servicio. Que la primera parte efectivamente la tienen que hacer en casa ellos, ¿a que sí? Sí, todos tenemos que cuidar el agua, que es un elemento vital para la vida. Eso es. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Nos vemos. Y todos ustedes ya saben que la próxima semana vuelven a tener una cita con nosotros. Adiós.